Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 13, donde dice: Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este es uno de los versículos más conocidos y también aplicados de todo el Nuevo Testamento. Note que el Señor pone delante del auditorio dos puertas, dos caminos y dos destinos, ya que hay una puerta estrecha a la que sigue un camino estrecho. También hay una puerta ancha, como necesariamente ha de corresponder con un camino ancho o espacioso. Y la enseñanza comienza, como en las ocasiones anteriores, con un mandamiento, cuando dice: entrar por la puerta estrecha. Como buen predicador del Evangelio, Jesús está confrontando a los oyentes con el mensaje y demandando de ellos una decisión personal, ya que les insta a entrar por una puerta estrecha. El camino de la vida, y note esto, se accede mediante el traspaso de esa puerta, ya que los fariseos, ellos cambiaban en ser aceptos a Dios por la justicia personal que representaba las obras estrictas y la obediencia literal a los mandamientos de la ley. Sin embargo, Jesús dijo a los oyentes que sin otra justicia superior, ninguno alcanzaría al entrar en el reino de Dios o reino de los cielos, como dice el capítulo 5 y versículo 20. Así pues, la puerta estrecha es la que por conversión introduce al pecador en una esfera del reino de Dios, ya que Jesús dijo al maestro y fariseo Nicodemo que sólo mediante el nuevo nacimiento podría ver y entrar al reino de los cielos, como así señala Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, donde dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por tanto, la puerta que lleva a la vida es una ilustración de la puerta de salvación que Dios abrió en el mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Él mismo diría más adelante que era la puerta y afirmaría también cuando dice: el que por mí entrare será salvo. Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 9. También es notable observar que la puerta de salvación es una puerta estrecha. Toda una ilustración que sirve también para enseñar que por ella solo puede pasar el pecador sin ninguna de sus obras que consideraba meritorias. Es por eso que es necesario acudir como un mendigo en el espíritu, sin nada más que una mano vacía que recibe de Dios, por gracia, mediante la fe, el don de la salvación. Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo es posible entrar en el camino, a la vida, negándose a sí mismo. Es decir, en una entrega del yo, en absoluta renuncia para que Dios lo sustituya en el salvo por la gran tú divino que regirá esa vida desde aquí en adelante. Y es que por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo en mí.
Gálatas capítulo 2 y versículo 20. La cruz es señal de anulación y renuncia y por tanto acceder al camino de la vida por medio de Cristo está indicando una identificación con Él, de tal forma que sea una verdadera crucifixión del yo que queda anulada en su poder personal mediante la obra de la cruz. La entrega al Salvador es el modo de pasar por la puerta estrecha. Y debe de tenerse bien en cuenta que esa es la única entrada a la experiencia de vida eterna, ya que no hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo en el que el pecador pueda ser salvo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo alcanza la vida eterna no por méritos, sino por gracia, quien se acerca a Dios en obediencia por el único camino abierto que es Cristo mismo. Como Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Nadie accede al camino de vida sino es por medio de la puerta. Cristo está demandando una decisión a los oyentes, ya que les recuerda que la salvación y la posterior vida del creyente no es asunto de religión y prácticas, sino de comunión e identificación con el Salvador. No se trata de apariencias piadosas, sino de aceptar sin reservas las demandas de Dios. Pero en contraste con la puerta estrecha que conduce al camino de la vida, está por otro lado la puerta ancha. Es el contraste entre la puerta de Dios, estrecha para acceder uno a uno en aceptación por la fe de la gracia salvífica, con la de los hombres, siempre cómoda y espaciosa. Tengas en cuenta que el mayor atractivo de la religión de los hombres es que a ella se accede por una puerta ancha. Se puede entrar por ella llevando sobre sí la carga de la tradición, la carga del sistema de obras humanas, la carga de las perfecciones en méritos, que no es otra cosa que una expresión de concupiscencia de la carne. Y en ocasiones, algunos están considerando que el camino ancho es una vía de degradación, perversidades, aberraciones morales, vicios aterradores y cosas semejantes. Sin duda, también algunos van ellos cargados con esas miserias, pero la carne provee la concupiscencia revestida de moralidad. Es la religión del no hagas, no uses y no toques. Es también el sistema aparente de piedad, construido por los hombres, que conduce finalmente a la muerte segunda, porque nunca ha producido vida eterna en quienes lo practican. También es el modo de los rudimentos del mundo que tienen apariencia de piedad, pero ninguna eficacia contra la carne, porque ellos mismos son carne. Colosenses capítulo 2 y los versículos 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales como tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
A la puerta ancha sigue y es el camino ancho. Este es un camino espacioso que permite la compañía de muchos. Cuando dice, muchos son los que entran por él. La piedad. En ese camino es mera religión, pero está lejos de ser comunión con Dios. Quienes van por ese camino ancho, ellos cumplen las obligaciones establecidas por el sistema religioso, que practican, pero sin embargo viven absolutamente alejados de Dios. Pudiera ser que algunos, tal vez muchos de ellos, alaben al Señor con sus bocas, le mencionen con sus labios, pero sin embargo su corazón está lejos de Él, y los mandamientos de Dios son para los tales meros mandatos de hombres que le fueron enseñados. Isaías capítulo 29, versículo 13 dice, Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que le ha sido enseñado. También son aquellos que viven gozosos con actos meramente externos. Los que asisten a los cultos puntualmente y procuran las reuniones especiales y también las conferencias masivas. Son los que ofrendan dando de lo que les sobra. También son los que oran para ser vistos. Y también, lo que es aún más grave, quienes usan la palabra de Dios como mero instrumento de reprensión, despreciando la grandeza del amor y gracia contenido en ella. También son los que luchan apoyándose humanamente en la Biblia, para satisfacer así sus banales caprichos y dar rienda suelta a sus ideas personales. Para estos no es necesario la estrechez de la renuncia del yo, porque ellos prefieren mantenerlo e incrementarlo en un camino ancho, que resulta capaz para llevar consigo todo esto. Así pues, la religión del camino ancho es una carga ligera, que se realiza en un tiempo para servir aparentemente a Dios, y el resto para los intereses personales de cada uno. Es por ello que el final del trayecto, el punto de término del camino ancho es la perdición. Es el final del camino propio del hombre. En apariencia puede ser un camino de vida, pero su término es siempre de muerte porque nunca conduce a Dios. Proverbios, capítulo 16, versículo 25 dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, puede tener este camino ancho una aplicación a la vida del cristiano carnal, es decir, aquel que ha sido salvo por gracia, mediante la fe, pero que en lugar de vivir en el Espíritu, esto es controlado por él y vive en la esfera de la carne y conforme a ella. Estos son los que quieren aprovechar la vida terrenal, disfrutando de ella, y la pierden para Dios, en el sentido de no quedar con nada de ellos para la eternidad. También son los que acumularon tesoros terrenales, pero no tienen nada para la vida eterna. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25 al 27 dice, Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Así pues, la vida del creyente que rehúsa un compromiso real con Dios es una vida perdida, sin fruto para la eternidad. Todo cuanto constituye a su aliento y esperanza es quemado por el fuego purificador de Dios en el tribunal de Cristo. Note que son salvos, pero entran en la experiencia definitiva de la salvación, en la glorificación, así como por fuego. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 13 y 15. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y voy concluyendo con esto. Es esencial recordar que estas palabras le fueron dirigidas originalmente a personas que ya creían en Cristo, es decir, los discípulos. No son un llamado a la incredulidad para que tomen una decisión por Cristo, ni una descripción de las dificultades que deben de vencer, ya que entrar por la puerta estrecha es una descripción de lo que es entrar en el reino de Dios, y es un recordatorio de que solo podemos entrar en los términos de Dios, que son estrechos y concretos. Note que eso implica reconocer los pecados, arrepentirnos de ellos, confiar solo en Cristo para el perdón y estar decididos, con la ayuda de Dios, a enmendar nuestros caminos pecaminosos. Y esto es lo que llamamos arrepentimiento, y solo Dios y el Espíritu Santo obra el arrepentimiento en el corazón. El cristiano es por definición un pecador penitente, y el arrepentimiento no es asunto de una sola vez. No es como si los indignos pecadores no arrepentidos una vez y ya no necesitamos preocuparnos más por arrepentirnos. Amigo y amiga oyente, en el Evangelio de Lucas nos habla también de una puerta, pero en este caso va dirigida a los no salvos, es decir, aquellos que aún todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Por eso les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. No se refería a que la salvación demande esfuerzo de nuestra parte, porque dice que la puerta es angosta, es el nuevo nacimiento, es la salvación por la gracia por medio de la fe. Y Jesús estaba advirtiendo al hombre que se asegurase de que entraba por esta puerta. Por eso él dice: muchos procurarán entrar y no podrán. Ya que cuando la puerta se cierre, y esto no significa que ellos vayan a tratar de entrar por la puerta de la conversión, sino que en el día del poder y gloria de Cristo querrán ser admitidos a su reino, pero será ya demasiado tarde. Es por ello que, mi amigo y mi amiga oyente, el día de salvación para tu alma es hoy. Es en este momento, es el día de la gracia en el que vivimos, pero el tiempo de la gracia de la cual ahora estamos disfrutando, llegará un día en que tocará su fin. Es por ello que yo te invito, mi amigo, mi amiga oyente, a que tú puedas orar conmigo y hacer una oración de fe para recibir al Salvador Jesucristo. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, tu palabra dice que la puerta es angosta y que muchos procurarán entrar y no podrán.
Yo ahora vengo en arrepentimiento ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y a partir de hoy caminaré por el camino de la vida que eres tú. Gracias te doy, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.